murmullo de los estudiantes llena las bóvedas de piedra de la Universidad de París. Es el corazón del año 1245, y este lugar es el centro intelectual de toda la cristiandad. Aquí se decide qué se puede pensar y qué está prohibido. En este momento, la sala late con una tensión palpable. Sobre las mesas, de roble, manuscritos polvorientos traen consigo ideas que atravesaron el Mediterráneo desde las bibliotecas de Toledo y Córdoba. Son las obras de un filósofo pagano llamado Aristóteles, un hombre que nunca conoció a Cristo, que murió siglos antes de que el Evangelio llegara a Grecia. Y sin embargo, sus enseñanzas sobre la naturaleza, sobre el movimiento de los astros, sobre la esencia del alma, están desafiando todo lo que la Iglesia ha enseñado durante siglos. Muchos maestros exigen que se prohíban estos textos. Dicen que Aristóteles es veneno para la fe, que su filosofía pagana no puede convivir con las sagradas escrituras, que elegir entre Atenas y Jerusalén es inevitable, y que la Iglesia debe cerrar sus puertas a esta invasión del saber griego. Pero entonces, un fraile se levanta. No es un hombre joven. Su rostro ya muestra las marcas del estudio incansable. Viste el hábito blanco y negro de los predicadores, la nueva orden fundada por Santo Domingo. Y cuando habla, su voz es firme pero serena. Este fraile declara algo que para muchos suena como herejía, que Aristóteles no es el enemigo de la fe, sino una herramienta para comprenderla mejor, que Dios nos dio dos libros para conocerlo, las Sagradas Escrituras y el libro de la creación, que rechazar la ciencia es rechazar una parte de la revelación divina. Su nombre es Alberto, y lo que está a punto de hacer cambiará para siempre el rostro de la Iglesia, de la ciencia y del pensamiento occidental. Hoy es 15 de noviembre, y la Iglesia celebra la memoria de San Alberto Magno, obispo y doctor de la Iglesia, el patrono de los científicos, el hombre que demostró que la fe y la razón no son enemigas, sino hermanas. Para comprender la grandeza de lo que Alberto logró, debemos regresar a un momento crucial de la historia. El siglo XIII es un siglo de esplendor y crisis. Las grandes catedrales góticas se elevan hacia el cielo como oraciones de piedra. Las ciudades crecen, el comercio florece y Europa está despertando de siglos de oscuridad. Pero con este despertar viene también una inquietud profunda. Durante la Alta Edad Media, el mundo intelectual cristiano había vivido relativamente tranquilo, basándose principalmente en las enseñanzas de San Agustín y en la filosofía de Platón filtrada a través de los padres de la Iglesia. Pero ahora, a través de España, a través de Sicilia, a través de todos los puntos donde el mundo cristiano tocaba el mundo musulmán, estaba llegando algo nuevo y perturbador, el corpus completo de Aristóteles. Estos manuscritos habían sido preservados y estudiados por eruditos musulmanes como Averroes y Avicena, y por sabios judíos como Maimónides. Los traductores de la Escuela de Toledo trabajaban febrilmente, trasladando del árabe al latín estas obras que habían estado perdidas para Occidente durante siglos. Y lo que contenían era revolucionario, un sistema filosófico completo, una explicación del mundo natural basada en la observación y la lógica, una cosmología que no mencionaba para nada la revelación cristiana. Para muchos teólogos, esto era inaceptable. ¿Cómo podía un pagano que vivió antes de Cristo, que adoraba a dioses falsos, enseñarnos algo sobre la verdad? ¿No estaba la Biblia completa? ¿No bastaban las Escrituras y los santos padres? ¿Para qué necesitábamos la filosofía de un griego muerto? Algunos obispos llegaron a prohibir la enseñanza de Aristóteles. Hubo condenas, hogueras de libros, sospechas de herejía. La tensión era real. Parecía que había que elegir entre Atenas y Jerusalén, entre la razón griega y la fe cristiana. Pero justo en ese momento de crisis estaba surgiendo algo nuevo. En París, en Bolonia, en Oxford, estaban naciendo las primeras universidades y una orden religiosa nueva, fundada por Santo Domingo apenas décadas atrás, había tomado una decisión audaz. Los frailes predicadores no serían solo hombres de oración y de púlpito, serían también hombres de estudio. Su lema sería Veritas, la verdad. Y su misión sería combatir la herejía no solo con la predicación, sino con el conocimiento profundo de la filosofía y la teología.
En ese mundo convulsionado nace nuestra historia. Y nace en un lugar alejado de París, en los bosques y castillos de Baviera. Corría el año del Señor de 1193, cuando en la noble ciudad de Lauingen, junto al Danubio, nació un niño al que llamaron Alberto. Su familia pertenecía a la aristocracia militar del Sacro Imperio Romano Germánico. Su padre era conde, y el destino de Alberto parecía claro. Sería caballero, gobernaría tierras, tendría un castillo, comandaría hombres en batalla. Era el camino trazado para un joven de su linaje. Su educación fue la de un noble, artes militares, cortesía, caza, manejo de armas. Pero había algo diferente en este muchacho. Sus ojos observaban el mundo con una curiosidad insaciable. Se detenía a contemplar el vuelo de los pájaros, la forma de las hojas, el movimiento de las estrellas. Hacía preguntas que sus maestros no sabían responder. Había en él un hambre de conocimiento que iba más allá de lo que su clase social requería. Cuando tenía 16 años, su familia lo envió a estudiar artes liberales a Padua, en Italia. Era una educación propia de un noble. Retórica, gramática, algo de filosofía. Allí, el joven Alberto se sumergió en el mundo del conocimiento, pero algo más profundo estaba ocurriendo en su corazón. En Padua, conoció al beato Jordán de Sajonia, el sucesor de Santo Domingo, al frente de la orden de predicadores. Jordán era un hombre carismático, de palabra elocuente y espíritu ardiente. Recorría las universidades de Europa buscando vocaciones entre los mejores estudiantes, y cuando conoció a Alberto, vio algo especial en él. Jordán le habló de una vida radicalmente diferente, una vida de pobreza voluntaria, de estudio profundo, de predicación del Evangelio, una vida sin castillos ni ejércitos, sin herencias ni títulos, una vida dedicada únicamente a la verdad y al servicio de Dios. Para un joven noble era una llamada escandalosa. Significaba renunciar a todo, a la fortuna familiar, al honor del linaje, al poder y la comodidad. Su familia no lo comprendería. Algunos cronistas cuentan que su madre, al enterarse de su decisión, viajó a Padua para disuadirlo, incluso que intentó encerrarlo para evitar que tomara el hábito dominico. Pero la llamada de Dios era más fuerte. En el año 1223, Alberto de Lauingen se arrodilló ante el altar, vistió el hábito blanco y negro de los predicadores y pronunció los votos de pobreza, castidad y obediencia. El caballero había elegido una batalla diferente, la batalla por la verdad. Los superiores de la orden reconocieron rápidamente el genio de aquel joven fraile. Lo enviaron a los mejores centros de estudio, primero a Colonia, luego a París. Y allí, en aquellas ciudades donde el conocimiento bullía como agua hirviendo, Alberto encontró su vocación verdadera. París era en ese momento el centro intelectual de Europa. La universidad estaba en plena efervescencia. Los manuscritos de Aristóteles llegaban constantemente, y con ellos las controversias. Había maestros que querían prohibirlos completamente. Había otros que, fascinados por el filósofo griego, empezaban a cuestionar incluso dogmas de fe. Y había una tercera vía, apenas explorada, la posibilidad de que la filosofía aristotélica pudiera ser cristianizada, purificada de sus errores paganos y puesta al servicio de la teología. Alberto vio esta tercera vía no solo como posible, sino como necesaria, y tomó una decisión monumental que definiría el resto de su vida. Haría un comentario completo, sistemático, de todas las obras de Aristóteles, no para destruirlas, no para rechazarlas ciegamente, sino para estudiarlas a fondo, separar el grano de la paja y mostrar cómo la sabiduría natural de los filósofos griegos podía armonizarse con la revelación cristiana. Era una tarea titánica. Aristóteles había escrito sobre todo física, biología, astronomía, meteorología, ética, política, metafísica, lógica. Alberto se propuso dominarlo todo, y no solo como un ejercicio académico. Él quería demostrar algo fundamental, que Dios nos había dado 2 libros para conocerlo. El primer libro eran las Sagradas Escrituras, la palabra revelada. Pero el segundo libro era la creación misma, el mundo natural que nos rodea. Si Dios creó el mundo, entonces estudiar la naturaleza es estudiar la obra de Dios. La ciencia no es enemiga de la fe, sino una forma de adoración.
Cuando observamos una planta, cuando comprendemos el movimiento de los planetas, cuando entendemos las leyes que gobiernan la materia, estamos leyendo los pensamientos de Dios escritos en su creación. Esta convicción llevó a Alberto a convertirse en algo sin precedentes, un científico experimental en una época en que la experimentación apenas existía. Viajó por los bosques de Alemania observando y clasificando plantas, estudió minerales y metales, observó insectos y aves, tomaba notas meticulosas sobre todo lo que veía. En sus escritos encontramos descripciones asombrosamente precisas de especies botánicas, observaciones sobre el comportamiento animal, experimentos con sustancias químicas. Sus contemporáneos empezaron a llamarlo Doctor Universalis, el Doctor Universal, porque no había rama del conocimiento humano que no dominara. Escribió sobre teología, filosofía, biología, geografía, astronomía, mineralogía, alquimia. Sus obras completas llenan 38 volúmenes, y en todo este vasto océano de conocimiento nunca perdió de vista su objetivo: mostrar que la creación entera canta la gloria de su creador. Pero la grandeza de Alberto no se mide solo por sus propios logros, se mide también por su papel como maestro. Y aquí llegamos a uno de los encuentros más significativos en la historia del pensamiento occidental. Era el año 1245. Alberto, ya famoso por su erudición, había regresado a Colonia para enseñar en el Studium Generale de los dominicos. Sus clases atraían a estudiantes de toda Europa. Entre ellos, llegó un joven italiano de complexión robusta, callado hasta el extremo. Su nombre era Tommaso d'Aquino. Tomás venía de una familia noble napolitana que se había opuesto ferozmente a su vocación religiosa. De hecho, sus hermanos lo habían secuestrado e intentado disuadirlo de unirse a los dominicos, pero finalmente había logrado tomar el hábito y había sido enviado a estudiar con el maestro más brillante de la orden. En Colonia, Tomás mantenía un silencio casi absoluto. Era corpulento, se movía con lentitud y rara vez participaba en los debates que eran el corazón de la educación medieval. Sus compañeros, con la crueldad propia de los estudiantes jóvenes, empezaron a burlarse de él. Lo llamaban el buey mudo, el buey siciliano. Pensaban que su silencio era señal de estupidez. Pero Alberto veía algo diferente. Había notado cómo Tomás seguía las lecciones con una intensidad absoluta. Cómo, cuando tomaba notas, su mano apenas podía seguir la velocidad de su mente. Un día, Alberto le pidió a Tomás que participara en un debate público, defendiendo una tesis filosófica compleja. Los estudiantes esperaban un desastre. Pero cuando Tomás empezó a hablar, un silencio de asombro cayó sobre el aula. Su argumentación era de una claridad cristalina, su lógica impecable, su comprensión profunda. No había titubeado, no había dudado. Había demostrado un dominio del tema que superaba al de maestros con décadas de experiencia. Cuando terminó, Alberto se levantó y pronunció palabras que se harían famosas. Ustedes lo llaman el buey mudo, pero yo les digo que el mugido de este buey resonará en todo el mundo. Fue el inicio de una de las relaciones maestro-discípulo más importantes de la historia. Durante los años siguientes, Alberto forjó la mente de Tomás. Le dio las herramientas del método aristotélico, le mostró cómo la razón podía ser aliada de la fe, le enseñó que no había que temer a ninguna verdad, porque toda verdad viene de Dios, y Tomás, con el genio que Alberto había detectado, tomaría estas enseñanzas y construiría con ellas la más grande catedral teológica jamás edificada, la Summa Theologica. Alberto siempre mantuvo con Tomás una relación de profundo respeto y afecto. Cuando Tomás escribía, Alberto leía sus obras con admiración. No había celos, no había rivalidad, solo la alegría del maestro que ve a su discípulo superarlo. La humildad de Alberto era tal que nunca sintió que su propia gloria disminuyera, porque la de Tomás creciera. Al contrario, consideraba el éxito de su alumno como su mayor triunfo. Pero el camino de Alberto no fue solo de éxitos académicos. Su conocimiento extraordinario también le trajo sospechas. En una época en que la frontera entre ciencia, alquimia y magia era borrosa, un hombre que sabía tanto, que podía hacer tanto, inevitablemente generaba temor y fascinación. Alberto conocía las propiedades de metales y minerales,
realizaba experimentos químicos. Se decía que había creado un autómata, una cabeza mecánica que podía responder preguntas. Los rumores se multiplicaban. Algunos lo llamaban mago, otros alquimista. Algunos incluso decían que había pactado con el diablo para obtener tal sabiduría. Todo esto era falso, por supuesto. Alberto era un científico experimental, adelantado varios siglos a su tiempo. Lo que él hacía era observación metódica, experimentación cuidadosa, razonamiento lógico. Pero en el siglo XIII, esto parecía casi sobrenatural. La mayoría de los eruditos solo leían libros antiguos. Alberto salía al campo, observaba, experimentaba, tocaba, medía. Era un método revolucionario. La Iglesia misma a veces lo miraba con recelo. Su defensa de Aristóteles no era popular entre muchos obispos. Su insistencia en el valor de la filosofía natural incomodaba a teólogos conservadores que preferían mantenerse solo en las escrituras y los padres. Alberto caminaba por una cuerda floja, defender la ciencia sin caer en el naturalismo, afirmar la razón sin negar la fe, estudiar el mundo sin olvidar que hay realidades que lo trascienden. Y entonces, en medio de su trabajo intelectual, llegó una prueba diferente. En el año 1260, el Papa lo nombró obispo de Ratisbona, una diócesis alemana que estaba en completo desorden, con el clero corrupto y las finanzas en ruina. Para Alberto fue un golpe duro. No deseaba cargos, no buscaba poder. Solo quería estudiar, enseñar, escribir, pero la obediencia era uno de sus votos, y cuando el Papa le ordenó aceptar el episcopado, no pudo negarse. Durante 2 años, Alberto gobernó la diócesis con mano firme y corazón humilde. Reformó el clero, ordenó las finanzas, predicó incansablemente. Pero cada día añoraba su celda de fraile, sus libros, sus manuscritos. Finalmente, en 1262, el Papa accedió a su petición y lo liberó del cargo. Alberto regresó a Colonia, a su convento, a su vida de estudio. Dicen que hizo el viaje a pie, como un fraile mendicante más, rechazando toda pompa episcopal. Los años siguientes fueron de intensa actividad intelectual. Alberto escribía, enseñaba, seguía observando el mundo natural, pero su mayor alegría era ver crecer el trabajo de su discípulo. Tomás de Aquino estaba componiendo su Suma Teológica, la obra maestra que sintetizaría fe y razón como nunca antes se había hecho. Y Alberto sabía que había contribuido a eso, que las semillas que él había plantado estaban dando fruto abundante. Entonces llegó el golpe más duro de su vida. El 7 de marzo de 1274, en el monasterio cisterciense de Fosanova, Tomás de Aquino murió. Tenía solo 49 años. Estaba en camino al concilio de Lyon cuando la enfermedad lo derribó. La noticia destrozó el corazón de Alberto. Había perdido no solo a su discípulo más brillante, sino a un amigo querido, a un hijo espiritual. Pero 3 años después, algo aún peor ocurrió. En París, el obispo Etienne Tompier promulgó una condena de 219 proposiciones filosóficas. Entre ellas, había varias tesis defendidas por Tomás de Aquino. La gran obra del Aquinate, aquella síntesis de fe y razón que Alberto había ayudado a forjar, estaba siendo condenada. Para Alberto, que ya era un anciano de 80 años, esto era insoportable. Su vida entera había sido dedicada a mostrar que la filosofía aristotélica podía servir a la fe. Su discípulo más amado había llevado ese proyecto a su culminación, y ahora veía cómo todo peligraba. Con un cuerpo debilitado por la edad pero con la mente todavía aguda, Alberto emprendió el largo viaje de Colonia a París. Era el invierno de 1277. El frío era cruel, los caminos difíciles. Muchos le aconsejaron no ir, que era demasiado viejo para tal esfuerzo. Pero Alberto estaba decidido. Cuando llegó a París, el maestro anciano pidió ser escuchado. Y allí, ante los doctores de la universidad, ante los obispos y teólogos, Alberto se levantó para defender el legado de su discípulo. Su voz, debilitada por los años, aún conservaba la firmeza de la convicción. Argumentó, punto por punto, mostrando que las enseñanzas de Tomás no contradecían la fe, sino que la iluminaban, que rechazar la razón filosófica era empobrecer la teología, no protegerla. Fue su último gran acto.
El anciano maestro, defendiendo a su discípulo muerto, peleando la misma batalla que había peleado toda su vida, la batalla por mostrar que la verdad no puede contradecir a la verdad, que la fe y la razón son hermanas, que Dios nos dio la mente para usarla. Alberto regresó a Colonia exhausto. Los últimos años de su vida fueron difíciles. Poco a poco, su memoria empezó a fallarle. El hombre que había dominado todo el conocimiento de su tiempo, que había sido capaz de retener en su mente enciclopedias enteras de sabiduría, comenzó a olvidar. Era como si, habiendo dado todo lo que tenía, Dios le permitiera finalmente descansar, incluso en su mente. El 15 de noviembre de 1280, en su celda del convento de Colonia, rodeado de sus hermanos dominicos, Alberto de Lauingen entregó su alma a Dios. Tenía 87 años. Había vivido una vida extraordinaria, noble que se hizo fraile, científico que fue santo, maestro que formó al más grande teólogo de la Iglesia. Pero su muerte no fue el final de su influencia. Al contrario, fue solo el principio de su verdadero legado. Lo que Alberto había logrado era monumental. Había salvado el pensamiento racional para la Iglesia. En un momento en que muchos querían cerrar las puertas al conocimiento que venía de fuentes no cristianas, Alberto las había abierto de par en par, pero con discernimiento. No aceptó todo de Aristóteles ciegamente, pero tampoco lo rechazó por prejuicio. Estudió, analizó, separó lo verdadero de lo erróneo y mostró cómo la filosofía griega podía ser una sierva de la teología. Gracias a Alberto y a su discípulo Tomás, la Iglesia no se cerró en un fundamentalismo antiintelectual, no rechazó la ciencia ni la filosofía, no dijo que solo bastaba la Biblia y que todo lo demás era peligroso. Al contrario, abrazó el conocimiento natural, la investigación científica, el uso de la razón, y esto no debilitó la fe, sino que la fortaleció. Las universidades católicas que surgirían en los siglos siguientes, los grandes científicos católicos que vendrían después, desde Copérnico hasta Mendel, desde Pasteur hasta Lemaitre, todos ellos son herederos de Alberto Magno, porque Alberto demostró que un cristiano no debe temer a la verdad, venga de donde venga, que investigar la naturaleza no es alejarse de Dios, sino acercarse a Él, que la fe no se opone a la razón, sino que la perfecciona. La Iglesia tardaría siglos en reconocer plenamente su grandeza. No fue canonizado hasta 1931, cuando el Papa Pío XI lo declaró santo y doctor de la Iglesia. Y no fue sino hasta 1941 que Pío XII lo proclamó patrono de los cultivadores de las ciencias naturales. Pero su influencia había estado presente todo ese tiempo, como una corriente subterránea que nutría el pensamiento católico. Hoy, cuando miramos hacia atrás, vemos con claridad lo que Alberto logró. Vivió en un momento bisagra de la historia, cuando la Iglesia podía haber tomado el camino del oscurantismo o el camino de la luz. Y él eligió la luz. No la luz de una razón orgullosa que se basta a sí misma, sino la luz de una razón humilde que reconoce que toda verdad tiene su origen en Dios. San Alberto nos enseña que la vida intelectual puede ser una forma de santidad, que el estudio profundo, la investigación cuidadosa, la búsqueda apasionada de la verdad no son distracciones de la vida espiritual, sino caminos hacia Dios. Nos muestra que un científico puede ser santo y que un santo puede ser científico. Nos enseña también la belleza de la humildad intelectual. Alberto, con todo su genio, nunca buscó gloria personal. No tuvo celos de su discípulo que lo superó. Se alegró del éxito de Tomás como un padre se alegra del éxito de su hijo. Y cuando tuvo que defender ese legado, lo hizo sin pensar en su propia comodidad o seguridad. Y quizás la lección más importante que nos deja Alberto es esta, que no debemos tener miedo, no debemos temer a ninguna verdad, porque toda verdad viene de Dios. No debemos temer a la ciencia, porque la ciencia estudia la obra de Dios. No debemos temer a la filosofía, porque la razón es un don de Dios. Solo debemos temer a la mentira, a la arrogancia, a la negativa de ver la realidad como es. En un mundo como el nuestro, donde a veces se presenta una falsa dicotomía entre fe y razón, donde algunos creyentes rechazan la ciencia y algunos científicos desprecian la fe, San Alberto Magno se levanta como un testigo luminoso de que ese conflicto es innecesario,
que la fe auténtica abraza la verdad donde quiera que se encuentre, que la razón bien usada no nos aleja de Dios, sino que nos conduce a Él. Que San Alberto Magno, el doctor universal, el maestro de la quinate, el patrono de los científicos, interceda por nosotros, que nos ayude a buscar la verdad con valentía, a estudiar con humildad, a enseñar con amor y a ver en toda la creación el rostro de su Creador. ¿Qué verdad has estado evitando por miedo a que desafíe tu fe?